Sabemos que el boxeo es uno de los deportes llenos de más sacrificios. Te subes al ring y a pesar de que derrumbes a tu oponente, siempre te quedarás con unos cuantos golpes encima. Y no solo eso, muchos boxeadores confiesan que a veces lo peor o lo más exigente no es solo al momento de la pelea, sino fuera de ella. La vida diaria tan estricta, llena de duros y fuertes regímenes alimenticios y el gran sobreentrenamiento físico, pueden secar y desvivir a cualquier atleta de este deporte. Un boxeador pelea 1, 2 o 3 veces al año, pero todos los días, casi de lunes a lunes, tiene que estar entrenando y derramando gotas tras gotas de sudor, incansablemente. El dormir poco y salir a correr a horas cuando todo el mundo aún duerme, son una de las rutinas básicas para los peleadores. Comer solo lo estrictamente necesario y no por placer, es el día a día para ellos. Por esto y más, el boxeo es un gran arte donde se esconden un sinfín de sacrificios que solo los atletas en carne viva pueden entender. Y para destacar y ser recordado como la mayor bestia del boxeo, Mike Tyson debía tener algo que el resto de los boxeadores jamás pudiesen alcanzar. Y eso era una brutal fuerza, escuchen bien, mental, sí, fuerza mental, mucho más allá de lo físico. En el interior de su mente tuvo que domar a su cuerpo para que tuviese la voluntad de entrenar pesadamente de unas 50 a 60 horas a la semana. Esto cuando un boxeador promedio pero de alta competición entrena solo de unas 25 a 30 horas semanales. Imagínense, la bestia Tyson entrenaba el doble y de manera más ardua. Podríamos decir que este fue el verdadero secreto de su semejante éxito. Sí, 60 horas de entrenamiento en 7 días nos brindaron años de increíbles peleas, noqueando a rivales en el primer round con tan solo un arrollador golpe. Es por eso que tendré el honor de narrarles hoy el cómo entrenaba esta inigualable bestia del boxeo. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos. Y bien, como sabrán, de pequeño Mike Tyson no era lo que hoy conocemos, sino al contrario, era un pequeño y escuálido niño que sufría de burlas por la difícil infancia que le tocó vivir. Si hay algo que le faltaba al pequeño Tyson era la disciplina por superarse, y mucho menos tenía un padre que le enseñara lo que significaba esa palabra, pero sí hubo alguien quien lo impulsó en los momentos de más agotamiento y lo obligó a seguir cuando su cuerpo se le oponía. Sí, este era su equipo de personas al principio de su carrera, conformado por el recordado Cus D'Amato, quien era su entrenador en jefe, pero más que esto, fue como el padre que nunca tuvo. Una vez que Cus D'Amato lo adoptó como su hijo y también como su futuro peleador prodigio, apuntó el foco de los entrenamientos en siempre perfeccionar cada golpe y cada movimiento, con un gran enfoque defensivo y simulando la lucha. En un día normal, en la mejor época de Mike Tyson, su rutina era levantarse a las 4 de la mañana, correr 8 kilómetros, desayunar, luego sparring de 10 a 12 rondas, secuencia de 200 abdominales, 500 sentadillas y lagartijas, 30 minutos de encogimiento de hombros y 10 minutos de trabajos en el cuello. Después de un descanso para almorzar, le seguían 6 rondas de combate, bolsa de deslizamiento, cuerda de saltar, trabajo de almohadilla y bolsa de velocidad. Y como si no fuera suficiente, por la tarde un rato de bicicleta estática para refrescarse, cenar, un poco más de abdominales y ya para concluir el día, estudiaba tácticas de boxeo en películas o videos de sus propias peleas. Y sí, amigos, es difícil de creer que un boxeador pueda entrenar de esta manera. Un día, mientras Tyson corría a las 4:30 de la mañana, un periodista le preguntó: ¿por qué corres tan temprano? El confiado le respondió: porque sé que mientras yo entreno, mi rival sigue durmiendo. Su entrenador Cus D'Amato conocía a Tyson como a su propio hijo, por lo que también conocía las habilidades y debilidades que él tenía. Así que aprovechó una de sus debilidades, como la pelea a distancia, para enseñarle 4 estilos de boxeos particulares que harían surgir la bestia que llevaba por dentro. El primero de ellos se denomina el boxeo de sombra. Cus D'Amato le decía que el boxeo
boxeo de sombras es el ejercicio más importante en el que un luchador debe alcanzar la perfección. En una entrevista mencionó que este ejercicio se basaba en pelear con la sombra misma, es decir, combatir contra un enemigo imaginario, tal como si estuvieses realmente peleando. Se adopta la postura en guardia y se hacen desplazamientos golpeando y evadiendo golpes con toda la intensidad de tu cuerpo, como si todo fuera real. Tu mente debe decirle a tu cuerpo que tu vida misma depende de ello. La segunda fórmula de entrenamiento se denomina el saco pesado. A principios de su carrera, Tyson trataba de enfocarse en tres cosas: formar, combinar y poder. Su entrenador Cus D'Amato también le llamaría combinaciones de números, es decir, que en plena pelea, en vez de hablarle de tácticas, le hablaba solamente en números. Esto para que ningún miembro del peleador rival a quien se estuviese enfrentando entendiera a cuál táctica se refería. Con esta fórmula conseguirían que Tyson perfeccionara el flujo, la velocidad y el tiempo de cada golpe. En otras palabras, ensayaban combinaciones y movimientos exactos, como si fuera una máquina diseñada para matar. Y así, enumerando las combinaciones, sus oponentes no sabían el tipo de golpes que estaban a punto de recibir. El tercero de los entrenamientos era el sparring. Bueno, algo normal. Como sabrán, todos los boxeadores tienen un sparring para practicar los golpes y combinaciones, pero chistosamente uno de los dolores de cabeza para el entrenador Cus D'Amato era eso, conseguir a diario un sparring para Tyson, porque siempre la bestia terminaba noqueándolos. En distintas ocasiones Cus D'Amato trató de decirle que se controlara, que no los golpeara tan duro, pero luego dejó de decírselo, ya que de eso se trataba, que sacara de sí todo su potencial, aunque esto les costara el conseguir un sparring nuevo a diario. Sí, imagínense. Y bueno, ahora la cuarta y última fórmula de entrenamiento era una de las más elementales para que el joven Tyson pudiera brillar, y esta era la defensa. Curiosamente, muchos recordamos a Mike Tyson por el peso de sus brutales golpes, pero pocos apreciamos el gran arte que esta bestia nos demostraba al momento de defenderse. Su defensa era impenetrable. Cus D'Amato sabía que en lo ofensivo Tyson era un monstruo. Sabía que su virtud era el ir por la cabeza de sus oponentes, pero también sabía que para convertirlo en un boxeador completo, tenía que enseñarle a tener una inquebrantable defensa. Entrenar con almohadillas le permitió esquivar los golpes que venían hacia él. Parecía que una gran parte del entrenamiento giraba alrededor del deslizamiento de tiros después de cada combinación. El costal de entrenamiento puede funcionar tanto con la visión periférica como con las tomas de tiempo que giran alrededor de su línea de visión. Al igual que con todos los ejercicios de entrenamiento, se aseguró de mover la cabeza después de cada combinación y lanzar una combinación de nuevo después de mover la cabeza. Y sí, amigos, con estos cuatro métodos Mike Tyson se convirtió en el boxeador más letal que el boxeo nos ha podido ofrecer, tanto así que con tan solo 20 años se convirtió en el campeón de pesos pesados más joven de la historia del boxeo. No le hizo falta demostrar con muchas peleas su imponencia en el ring, y cabe resaltar que entre todas sus habilidades la que más destacó fue su disciplina y compromiso. No cualquier deportista tiene la entrega total que tuvo Tyson a este deporte, ya que muchos sabrán que sí, es cierto, tuvo una vida problemática, estuvo en prisión, pero ni siquiera allí dejó de entrenar. En la cárcel tuvo que cambiar los métodos de entrenamiento, ya que no contaba con apoyo y mucho menos con herramientas de trabajo, por lo que Mike Tyson agarró 10 cartas de un mazo de barajas y las dejó todas juntas en el piso, una al lado de la otra, a unos centímetros de distancia. Luego se paró frente a la primera tarjeta e hizo una sentadilla para recogerla. Él dio un paso horizontal frente a la siguiente carta e hizo una posición en cuclillas para colocar la carta sobre la carta que estaba en el piso. Ahora se sentaba en cuclillas 2 veces para recoger cada carta y así sucesivamente. Entre estas y otras improvisaciones, el peleador tuvo que ingeniárselas para no oxidarse, y al salir de la cárcel reactivó su carrera para levantar por segunda vez el cinturón de los pesos pesados. Solo él pudo haber conseguido esto.
Constancia, pasión y sobre todo disciplina lo llevó a conseguirlo todo. Por esto y mucho más es un gran símbolo e influencia para grandes boxeadores en la actualidad. Incluso antes de que Floyd Mayweather se convirtiera en el invicto que hoy todos conocemos, tuvo que mirarse en el espejo e influenciarse de esta gran bestia. Y sí, amigos, esta ha sido la historia detrás de las peleas. Esta ha sido la historia de Mike Tyson en los entrenamientos.